Te va a encantar lo que vamos a ver hoy. Vas a entender muchas cosas de por qué el mundo es como lo vemos. Es como hoy en día es. Por eso quise dividir el capítulo, en el capítulo 3, porque hay demasiadas cosas que podemos ver ahí, hay demasiadas cosas que debemos entender. Son capítulos esenciales. Es la creación del hombre, la caída del hombre. Y entonces la semana pasada vimos cómo el hombre cae y vimos de qué manera, pero lo que vamos a ver hoy son las consecuencias del pecado. Y en Génesis capítulo 3, lo que pasa es esto, que simplemente el hombre decide que está mejor, tiene una mejor idea que Dios, y entonces decide ir por su propia cuenta en todo lo que hace. Mire, vamos a retomar desde capítulo 3, versículo 1 y vamos a llegar hasta donde vamos a estar hoy en Génesis capítulo 3. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y entonces lo que vimos la semana pasada es eso, cómo tenían la vida perfecta, no tenían problemas en su vida, no tenían problemas en el trabajo, no tenían problemas con sus papás, no tenían problemas con sus hijos, no tenían problemas económicos, no había enfermedad, no había dolor, no había, simplemente todo estaba bien en su vida. Y el mandamiento que Dios les había dado era positivo, era bueno, tienen todo esto, simplemente confíen en mí, no desobedezcan, no tomen esto. Pero importante que Dios les da oportunidad de escoger. Y no decide simplemente, bueno, los voy a hacer como robots y entonces que me adoren y simplemente estén ahí y todo lo hagan bien, sino que crea al hombre, les da un propósito y le da voluntad para que él pueda decidir qué hacer con su vida. Y entonces Dios lo que está diciendo, mira, tienes todo. Lo único que no tienes que hacer es esto. Y simplemente el hombre empieza, y vamos a ver que es parte de nuestra naturaleza caída, empieza a cavilar, ok, pero ¿por qué no? ¿Qué está escondiendo Dios de mí? ¿Por qué me quiere privar de esto? Y simplemente vamos a ver esto, el hombre llevando esto y por supuesto aparece Satanás ocupando la creación. Y acuérdate, Satanás tiene el poder de tentarte, de susurrar a tu oído y decirte, hey, ¿ya viste esto? Tiene el poder de hacerte dudar de la palabra de Dios, de sembrar duda, de decir, Dios lo que quiere no es que, Dios no te ama, Dios lo que quiere es prohibirte, Dios no quiere darte todo lo que pudieras tener. Y simplemente lo que pasa con eso es que la mujer entra en una conversación con la serpiente y entonces no debió haberse puesto a conversar con ella. Y vemos que es engañada y simplemente come, pero no solo come, sino que llama a su marido y le dice, ven, come. Y simplemente desobediencia a Dios cuando, ve, hoy
Hoy tú y yo podríamos tener muchos pretextos. No, es que Dani, o sea, no sabes cómo es mi casa, mis papás y lo que estoy viviendo, y está difícil la situación, pero ellos no tenían ese pretexto, todo estaba bien. Ahora, tu pretexto tampoco es válido, pero ellos tenían todo perfecto. Y solamente Dios les dijo, ok, no les conviene hacer esto. Era un mandamiento bueno, era un mandamiento para que les fuera bien. Y simplemente desobedecieron a Dios. Hacen algo ridículo que es tratarse de cubrir con hojas de higuera que eran rasposas y picaban. Y se hicieron delantales. Y ve, esto de alguna manera quedó implantado en la humanidad como la conocemos hoy, porque si tú estudias las culturas de la tierra, vas a ver que muchos de ellos, y aún sigue habiendo etnias hoy que no están en la civilización, y la única prenda que usan es un delantal para tapar sus genitales. De la misma manera que en el Edén. Y hay este pudor y esta vergüenza, misma que hubo en el Edén cuando ellos cayeron. Y entonces dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, quiere decir que Dios venía cada día a tener comunión con ellos. Para eso creó el Edén, para pasar tiempo con ellos, para darles todo lo que necesitaban. Dios mismo se presentaba delante de ellos. Y entonces cuando Dios viene, como venía cada día, ellos se escondieron. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. Y vamos a ver que las consecuencias son más grandes de lo que podemos imaginar. A veces las consecuencias del pecado no llegan al momento. Pero tienes que saber esto, que la factura del pecado siempre llega y siempre pagas más de lo que pensabas. La idea no es decirte que las consecuencias son difíciles para que no peques, porque realmente la idea no es dejar de pecar por lo difícil que son las consecuencias. Porque eso tampoco está bien. O sea, si tú le puedes preguntar, haces una encuesta de 100 personas y dices, ¿alguna vez has pensado matar a alguien? Y es posible que mucha gente de esas 100 personas te conteste sí. ¿Y por qué no lo haces? Por miedo a las consecuencias. Y eso no es lo que Dios está buscando contigo. Esta predicación no es para que tú salgas aquí con miedo de las consecuencias y entonces vivas tu vida atemorizado de las consecuencias del pecado y ese sea como a qué aferrarte para no pecar, porque alguna vez se te va a olvidar eso y alguna vez ni te va a importar las consecuencias y vas a hacerlo. Pero sí que tienes que saber que hay consecuencias. Tienes que saber que el pecado, aunque es delicioso, es autodestructivo. O sea, nada más piensa el pecado que tú quieras. Porque a veces pensamos que Dios es demasiado estricto, demasiado malo, o sea, no permite nada. No, pero piensa, cualquier pecado que venga a tu mente, piensa si no es autodestructivo. O sea que un día eso te va a llevar a destrucción. Te va a romper el corazón. Vas a romper el corazón de alguien más. Te vas a lastimar. Ellos lo que hicieron fue autodestructivo. O sea, Dios les dijo, no les conviene hacer esto. O sea, tienen todo y lo único que les pido es, no les conviene hacer esto. O sea, no pierdan esta inocencia y esta gloria que yo les he dado por comer del fruto y deciden desobedecer a Dios. Y entonces esto que representaba el conocimiento del bien y del mal, simplemente deciden tomarlo desobedeciendo a Dios, pero vamos a ver que no solo desobedeciendo a Dios, sino desconfiando de Dios.
Y eso es autodestructivo para nosotros. Lo mejor sería que si no vamos a pecar sea por amor a Dios. Porque Él tiene la razón, porque Él sabe lo que hace, porque Él sabe lo que nos destruye, nos lastima y nos deja rotos. Y vas a ver que el placer de ese pecado, el placer que prometía ese pecado, desaparece más rápido de lo que crees. Que queda a deber y entonces después de que pasa el placer, lo que queda es dolor. Y ve lo que hacen en el versículo 8, y se escondieron, dice, de la presencia de Jehová Dios en los árboles del huerto. Y tú tienes que saber que no te puedes esconder de Dios. Y es una de las reacciones humanas. Después de hacer lo que no tenías que hacer, es tratar de ocultarlo. Cuando pecamos nos escondemos o para pecar más o por miedo por lo que hicimos. Y no te puedes esconder de Dios. No puedes ocultarle lo que haces. A lo mejor a tus papás te les puedes esconder. Pero de Dios no puedes esconderte. Tienes que saber que aunque tengas 2 cuentas de Instagram, una privada y otra pública, Dios puede ver. O sea, Dios no está limitado. Y es que me bloqueó. O sea, no puedo ver lo que puso. Te estás engañando a ti mismo. Si tienes 2 cuentas, te estás engañando a ti mismo. Mejor que vean lo que eres. No es bueno escondernos, porque vamos a ver que implica que no estamos arrepentidos. Si anotas, puedes anotar Proverbios 28:13, que habla acerca de esto. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, no hay salida si te escondes. O sea, no hay solución. Dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Otra cita acerca del perdón y de la confesión es primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No puedes jugar a las escondidas con Dios. Y ellos están ahí y saben lo que hicieron y se escondieron de la presencia de Dios. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y lo que viene para ellos es la confrontación. Ahora, a veces cuando escuchamos confrontación, creemos que eso es algo malo, ¿no? Que cuando alguien viene y te confronta por algo malo que hiciste, la persona que te va a confrontar es mala. Pero tienes que saber que no hay mayor acto de amor que venir y confrontar a la otra persona que pecó. Porque lo mejor sería dejarlo pasar, mira, te vaya bien, haz lo que quieras y órale. Por eso tus papás te confrontan constantemente. O sea, no pueden dejar pasar lo que hiciste, porque eso no es amor. Y la confrontación de Dios no va a ser Dios viniendo con el cinturón desenfundado, diciendo, a ver, ¿quién hizo esto? Sino que vamos a ver que es cargada de amor, pero eso no va a quitar las consecuencias. Dios y su palabra nos confronta con nuestro pecado. Y cuando somos confrontados con nuestro pecado, tenemos 2 opciones. O nos arrepentimos y reconocemos y confesamos, o nos autojustificamos. Y decimos, bueno, es que, híjole, o sea, lo hice por esto, por esto, por eso. Ahora vamos a ver qué hicieron ellos. Y Dios viene como venía cada día y Dios sabe ya lo que pasó. Y vamos a ver que estas preguntas que Dios le hace no es porque Dios no sepa,
sino estas preguntas se las va a hacer Adán porque Adán no sabe lo que hizo o no sabe realmente dónde se encuentra en su vida. Y ve la primera pregunta que Dios les hace. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. Adán no se podía esconder de él. Pero esta pregunta es para que Adán se dé cuenta que está perdido, que no sabe dónde está. Y a veces Dios tiene que venir y decirte, ¿dónde estás? Y no es que te le perdiste, es para que voltees y te das cuenta, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No es un interrogatorio policíaco, es la voz de un padre angustiado. Porque Dios sabe que por el pecado ahora hay un abismo entre él y el hombre. Ahora vamos a ver que este capítulo nos va a enseñar que donde había ese abismo que nosotros creamos, Él va a tener que construir un puente para que volvamos a Él. Dios sabe dónde estamos, pero quiere que nos demos cuenta a dónde nos ha llevado nuestro pecado. Y vamos a relacionar mucho esto con la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo que sale de su casa, pide su herencia, ya, o sea, quiero mi libertad, se va, simplemente se gasta la herencia y de repente se encuentra haciendo el peor trabajo que podría hacer, que está en un cochinero, literal, o sea, donde criaban cochinos, que hasta para ellos como cultura judía era denigrante tocar un cerdo o comer cerdo, mucho menos trabajar en un cochinero. Ahora, si has visto un cochinero, o sea, literal es eso. Es lodo, popó de cochino y comida de cochino. Y este hombre, el hijo pródigo, está ahí y de repente se ha dado cuenta que ha desperdiciado su vida, derrochado su vida y no tiene ni para comer tanto que se está comiendo las algarrobas, o sea, en la misma comida que comían los marranos, que era cualquier cosa. Y vuelve en sí y se da cuenta de dónde está. Esta es la misma pregunta que Dios le hace, ¿dónde estás? Y Adán se encontraba ahí, teniendo todo, decidió desobedecer a Dios, dudar de su bondad y de repente está en un cochinero por el pecado. Ahora vamos a ver la respuesta de Adán, versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, Dios ya sabía. Y él tiene que responder a Dios. Y Dios le pide cuentas al hombre. Y tienes que saber que Dios va a pedir cuentas de tu vida. ¿Qué estás haciendo con ella? Y los va a enfrentar con su problema, que su problema es el pecado, la desobediencia. Y Dios por eso sigue preguntando, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y esto es, Dios lo está confrontando con su pecado y le está diciendo, Adán, desobedeciste, Dios ya sabe. Pero Dios espera que confesemos. Es lo mínimo que podríamos hacer. Pero ve la respuesta de Adán. Y es triste. Porque este pecado de desobediencia, que es la raíz, que es donde Dios quiere atacar el punto, Adán lo va a hacer a un lado. Adán puede poner 1000 pretextos. Puede decirles que las circunstancias, y vamos a ver qué dice eso. Mira, versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera. O sea, Dios viene con Adán, y viene con Adán porque Adán es el responsable. O sea, Dios le dio la ordenanza a Adán para que la transmitiera a Eva, y Adán es responsable.
Y viene con Adán y le dice, desobedeciste. ¿Y sabes qué hace Adán? Le avienta la bolita a Eva. Y ve, esto es tan humano, tan como tú y como yo. Si tienes hermanos, seguramente lo viviste cuando eras niño. ¿Quién rompió esto? Aunque haya sido tú. ¿Has visto este meme de quién se comió la Nutella? Que están dos niños blanquitos manchados de Nutella aquí y un niño morenito en medio. Y pregunta a la mamá quién se comió la Nutella y señalan al morenito. Y tan humano, tan como tú y como yo. Estamos tan acostumbrados a echar culpas y a echar la bolita a alguien más y no hacernos responsables de nuestro pecado. Y puedes decir, no, es que las circunstancias, es que yo no quería hacerlo, pero esto y esto me sentía así. Esa no es la pregunta. La pregunta es si desobedeciste. Y es triste porque Eva era para Adán un regalo. ¿Te acuerdas? O sea, hasta le escribió un poema. O sea, carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y de repente, la humanidad caída y pecadora es la mujer que me diste. Pero ojo, no solamente está culpando a la mujer, sino está culpando a Dios mismo. Porque es la mujer que tú me diste. Entonces no solamente es, Señor, es que, o sea, yo no fui, o sea, fue por culpa de ella, pero tú también tienes culpa, porque ¿para qué me das una mujer defectuosa? La mujer que tú me diste. Y eso es súper grave. Porque cuando aventamos la bolita y culpamos a alguien más, a las circunstancias y a Dios, no hay oportunidad para el arrepentimiento. El problema es que no se hizo responsable de su pecado. Tú tienes que saber que tu problema no es lo que has pasado, tus circunstancias, lo que sientes. Tu problema es que decidiste voluntariamente desafiar la amorosa y tierna voluntad de Dios. Y el problema debe ser tratado. Dios sabe lo que Adán ha hecho y espera que tome responsabilidad y reconozca su desobediencia. Y a veces tú y yo respondemos tan como Adán y como Eva. Vamos a ver, es que Señor, o sea, y tratas de autojustificarte delante de Él. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces hasta ahora no había hablado con la mujer porque el responsable era Adán. Pero eso no quita la culpa de Eva. Y voltea con la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y mira cómo responde Eva. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. O sea, una vez más, tienen oportunidad de arrepentirse. Y le está diciendo, ¿qué has hecho? O sea, confiesa tu pecado. Tienes que decir, Señor, desobedecí, perdóname. Y la mujer apunta. O sea, yo me imagino la escena chistosa. No sé si la serpiente seguía ahí, creo que sí. Pero está Adán, está Eva y está la serpiente. Y Adán dice, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Y entonces la mujer está aquí y dice, ya no le puedo echar la culpa a Adán porque Adán me echó la culpa a mí. ¿A quién le echo la culpa? No hay nadie más en el huerto. En la serpiente.
y están pasando la bolita. Tienes que hacerte responsable, no importa qué edad tengas, tienes que hacerte responsable de tu pecado y venir a Dios cuando Él pide cuentas de ti. Eso es autojustificarse y muestra que no estamos dispuestos a arrepentirnos, a reconocer nuestra culpa, a tomar responsabilidad, y entonces no hay oportunidad para el perdón. No tienes que culpar a alguien más o a las circunstancias o a Dios mismo como el autor de tu mal o de tu pecado. Hay gente que dice, no, Señor, o sea, es que yo tuve que hacer eso porque tú no me ayudaste. Y tú y yo lo que necesitamos es arrepentirnos. Y sí, hay veces que nuestro corazón se endurece y pensamos que todo está bien en nuestra vida cuando no lo está, pero entonces Dios y su palabra viene y nos confronta y ahí tenemos la oportunidad. Una gran historia de esto es la historia de David y el profeta Natán. Y la vimos cuando estudiamos aquí en Segunda de Samuel. Y entonces David acaba de no solamente tomar una mujer que no le correspondía, sino que esa mujer estaba casada con un soldado de David. No solo eso, sino que David para que no se descubriera lo que hizo, mandó a traer al soldado para que durmiera con su esposa y pensaran que el hijo era de su esposo y no de él. No solo eso, sino al ver que no, este hombre era tan bueno que no quiso hacer eso, sino quedarse cuidando al rey o esperando a que lo regresaran a la batalla, porque él quería pelear por su rey y por su nación. David lo envía otra vez de vuelta y le dice al general, ponlo hasta el frente de la batalla para que muera. Y hace todo eso y sigue con su vida. Y entonces viene el profeta Natán, enviado por Dios para confrontarle su pecado, le empieza a contar una historia. Una historia que tiene que ver como, imagínate que hay un hombre que tiene muchos corderos, pero hay otro que tiene solo una, y la cuida y la ama. Pero entonces el que tiene muchos corderos toma su cordera y se la quita y lo deja sin nada, y lo lastima y lo hiere. ¿Qué merecería ese hombre? Y David dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Y cuando a David le dicen eso, o sea, lo primero que hace no es tratar de autojustificarse y decir, Señor, es que, o sea, tú no sabes, o sea, me sentía así, me sentía solo, es que sentía esto, pero, o sea, David simplemente cae de rodilla y pide perdón y escribe uno de los salmos más hermosos que tienes en tu Biblia, Salmo 51, donde dice, Señor, lávame más y más maldad. En ese momento no le importa el reino, no le importa nada, lo único que dice es, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor, perdona. Y Dios está dando oportunidad para el arrepentimiento. Tú tienes que saber que siempre Dios está buscando en nosotros arrepentimiento. Confesemos. Ahora tiene algo de cierto en lo que dice Eva, la serpiente me engañó, pero aunque la serpiente la engañó, Eva sabía y decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira del enemigo. Entonces, aun cuando tú y yo somos engañados, estamos pecando porque sabíamos cuál era la verdad de Dios y decidimos no creerla. Versículo 14. Y lo que sigue está lleno de consecuencias. Tienes que saber, siempre habrá consecuencias por el pecado. Y las consecuencias de este pecado, el pecado original, arrastran a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y las consecuencias de nuestro pecado no solo arrastran con nosotros, sino arrastran con la gente que está a nuestro alrededor, con tus papás, tus hermanos, con la iglesia, con tu familia, con la familia que un día vas a tener.
Y Dios va a empezar por la serpiente. Y versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ve, Dios cuestiona a la mujer y al hombre, pero no cuestiona a Satanás porque a Satanás no tiene nada que cuestionarle. Él sabe quién es Satanás. Y algunos, hay esta pregunta, y si Satanás se arrepintiera, no, eso no va a suceder. Pero sí, fíjate, entonces hay consecuencias hasta en la creación y en los animales porque esta serpiente que fue usada por Satanás cambia por completo hasta en su diseño. Entonces algunos piensan que la serpiente era un animal hermoso antes de la caída, muy diferente a lo que conocemos tú y yo hoy. No era para nada un animal amenazante, sino que se volvió lo que es a partir de esto, como una marca de Dios, del castigo. Y si Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La creación sufrió cambios drásticos por la caída. Y cambios drásticos suceden en tu vida y en mi vida cuando pecamos. Para algunos, las consecuencias y los cambios drásticos serán un embarazo no deseado y fuera de tiempo. Ahora o sea, Dios, la idea de Dios es que te cases y tengas familia, pero un embarazo fuera de tiempo son consecuencias y son cambios drásticos para los que no estabas listo y que van a trastornar tu vida y la de todos. Para otros, las consecuencias drásticas del pecado serán una enfermedad. Para otros es tristeza, dolor, ansiedad por haber hecho lo que hiciste. O una vida marcada por eso que hiciste. Nunca dudes que las consecuencias, aunque no las veas venir pronto, llegarán y serán drásticas para tu vida. Y es lo que pasa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ve, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora está hablando de la serpiente, pero vamos a ver que también está hablando de Satanás. Y Satanás es conocido en la Biblia como la serpiente antigua. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, a la que engañaste, Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, hablando de demonios y todo, el ambiente espiritual y la simiente suya, de la mujer. Ahora, ¿a qué se está refiriendo la simiente suya? Tú tienes que saber que desde Génesis capítulo 3, Dios mismo ya nos está predicando el Evangelio. Porque aunque caímos, Dios ya sabía lo que iba a pasar y Dios ya tenía el antídoto para el pecado. Y esto era la simiente de la mujer. Por eso es súper importante que cuando Jesús vino era 100% de Dios y era 100% hombre y era la simiente de la mujer. Porque mira lo que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es lo que pasa en la cruz del Calvario. Cuando Jesús es entregado para morir y es torturado realmente y Jesús muere, la serpiente lo que está haciendo con la humanidad es eso, morder el calcañar.
O sea, ¿y a dónde muerden el calcañar? Es esta parte de atrás. O sea, ¿dónde muerden las serpientes normalmente? Ahí. Y es para herir y algunas son de muerte. Pero está profetizando esto, que la simiente de la mujer la herirá a la serpiente en la cabeza. Ahora, ¿qué pasa si hieres a una serpiente en la cabeza? Muere. O sea, tú le puedes cortar la cola y puedes seguir caminando. Bueno, no caminando, arrastrándose. Pero si es herida en la cabeza, muere. Y Dios está profetizando. Y está diciendo, ok, ustedes cayeron y el pecado entró y vamos a ver las consecuencias de todo eso. Pero está profetizando y le está dando una promesa a Adán y a Eva. Que de la simiente de la mujer vendría quien acabaría y quien derrotaría de una vez por todas al enemigo. Y es el plan de Dios y su promesa. Y fíjate, desde Génesis capítulo 3, Dios mismo está predicando el Evangelio. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y dices, ay, ¿por qué nosotras? Ahora pregúntale a tu mamá cómo le fue contigo. ¿Ves? Le has causado dolor desde que naciste. Dice, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ve, estas son consecuencias de un mundo caído: dolor, lucha, enemistad. Y esto de que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, está hablando de lo que hoy en el mundo sigue pasando, eh, que es que Dios le dio un rol al hombre y un rol a la mujer, y simplemente siempre están peleando por quién tiene el control. Y hoy feminismo es eso. O sea, el feminismo no es nuevo, es lo más viejo del mundo. Es la mujer peleándose por tener un lugar y peleando con el hombre. Y todo eso es resultado de la caída. Versículo 17. Y al hombre dijo, ahora va con el hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. O sea, quiere decir que Adán eligió antes a Eva que a Dios. Dices, bueno, eso suena romántico, no es romántico cuando te llevan a pecar. Y tú, joven hombre que estás aquí, tienes que tener cuidado de a qué mujer escuchas. Y ten cuidado de no escoger a una mujer antes que a Dios. O sea, Dios tiene tu mujer, pero ten cuidado de no escoger a una mujer antes que a Dios. Y si al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y antes de la caída, no, aunque Dios le había dado un trabajo, no había un esfuerzo que hacer, porque todo se daba. Pero después de la caída existe esto: dolor, que es experimentar el sufrimiento. Por eso tú tienes que saber que en este mundo está como está, y hay feminicidios, hay asesinatos, hay violaciones, que nada de eso es causado por Dios, sino es fruto del pecado de un mundo caído. Que en este mundo hay lucha, es enemistad entre el hombre y la mujer, donde debería haber amor puro, hay lucha, hay tiranía, hay enemistad, se altera el orden de Dios, y por eso no nos es fácil seguirlo.
Es difícil para el hombre ser un líder amoroso para su esposa y es difícil para la mujer no querer dominar y manipular a su esposo. Y hay una tierra diferente a la que era. Lo que Dios hizo bueno sigue siendo bueno después de la caída, pero ahora cuesta trabajo. Y hay espinas y hay cardos. ¿Y sabes qué hacen las espinas y los cardos en la tierra? Ahogan los frutos, ahogan las plantas. Y cuesta trabajo. Ya no es tan fácil, requiere mucho trabajo. Y a lo mejor tú no te das cuenta de eso, pero hoy hay frutos que ya no se dan tan fácilmente y por eso se encarecen. A lo mejor escuchaste a tus papás estos últimos meses hablar del precio del limón o del precio del aguacate. O sea, era una locura. Y todo eso es causa del pecado. Las cosas ahora se tienen que conseguir con mucho trabajo, con dolor, con sufrimiento. Y hay un dicho que dice, hablando del cansancio y del trabajo, mira, tú dedícate a lo que te gusta para que nunca más trabajes. Es mentira. Aunque te dediques a lo que te gusta, vas a tener que trabajar y va a haber sufrimiento y va a haber cansancio y va a haber desgaste. Eso va a traer dolor, va a traer agotamiento y todo por un mal sueldo. Ya vas a ver. Pero tienes que saber, no era así antes de la caída, ese no era el plan de Dios. Y el hombre entonces tiene que trabajar para sobrevivir, con dolor y con sufrimiento. Pero mira cómo termina de decirles esto, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y Dios le tiene que recordar al hombre, decirle, tú decidiste tomar el lugar que solo a Dios le correspondía. Quisiste tener una mejor idea que Dios, pero no se te puede olvidar que eres polvo, que de eso fuiste formado. Y entonces, una de las consecuencias de un mundo caído es que entra la muerte, porque dice, no te olvides que eres polvo y al polvo volverás. Y está hablando de su muerte física. Tienes que saber que en el principio, tú y yo no fuimos creados para morir. El hombre no fue creado para morir. Por eso el dolor de cuando alguien se va, porque no estés preparado para eso. Por eso el miedo y la incertidumbre acerca de la muerte. Por el pecado entró la muerte. Y entonces tú y yo, este cuerpo tiene fecha de caducidad. Dios nos tiene que recordar que somos polvo, que no somos soberanos sobre nuestra vida, que Él está por encima de nosotros. ¿Ves? El pecado trajo consecuencias catastróficas, una maldición sobre la humanidad, por la cual tú y yo nacemos pecadores. Y tú puedes decir hoy, bueno, pero yo no hice nada, yo no estaba ahí. Si no has hecho nada, y lo dudo, lo harás. Porque es nuestra naturaleza. La misma que la de Adán y Eva. No queremos que Dios nos gobierne, no queremos obedecerle, queremos nuestra independencia de Él, no queremos vivir para glorificarle. Y es más, si tú o yo hubiéramos estado en el Edén, ni siquiera hubiéramos llegado al capítulo 3. O sea, en el capítulo 1 lo hubiéramos regado. Versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Si te das cuenta, hasta este entonces Eva no tenía nombre. Adán dijo, esta es varona. Pero eso no está bonito, ¿verdad? Pero ve, después de eso pasa algo. Y las consecuencias son inevitables. Pero este versículo nos dice mucho porque llamó a Adán el nombre de su mujer Eva.
por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora ella todavía no era mamá. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero Adán está creyendo algo. Adán está creyendo en la promesa que Dios le dio, que le dijo que de la simiente de Eva vendría el libertador, quien acabaría con la serpiente antigua. Esto quiere decir que Adán ya estaba creyendo en Jesús, aún sin nacer. Ya estaba creyendo en que Dios tenía el antídoto para la humanidad. Y al ponerle el nombre a Eva está diciendo eso. Yo creo que Eva es lo que Dios me ha dicho y voy a confiar en lo que Dios me ha dicho. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, de pieles, ¿la piel de qué es? De animal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Te acuerdas? Tenían sus taparrabos de hojas de higuera, pero ahora Dios los cubre de pieles de animal. Esto quiere decir que tuvo que haber la primera muerte, el primer sacrificio, y un animal inocente tuvo que morir. Ahora algunos dicen que este animal era un cordero. Y el hombre ni siquiera puede cubrirse bien, ni siquiera puede autojustificarse bien y tapar su pecado. Es Dios quien viene y entonces les viste con la piel de un animal inocente y los viste adecuadamente. Y esto es lo mismo que pasa con Jesús, el sacrificio, el real sacrificio, el único sacrificio, que Él tiene que morir como el Cordero de Dios y su sangre tiene que ser derramada para que tú y yo seamos revestidos de su misericordia, de su gracia, de su justicia, y Dios nos pueda ver como aceptos delante. Ve tantas figuras del Evangelio en Génesis capítulo 3. Está lleno del Evangelio. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo que hace Dios es diciendo, o sea, este hombre es pecador y simplemente no sabe controlarse. Ya no tiene caso el Edén porque vamos a ver que hay una separación entre Dios y el hombre por el pecado, porque Dios es santo. Y dice, ¿saben qué? O sea, es el Espíritu Santo, Jesús y Dios mismo, la Trinidad perfecta. O sea, por el bien del hombre, por misericordia, saquémosles de aquí, no sea que siga pecando y su pecado se haga eterno. Y entonces Dios mete la muerte en el hombre por misericordia, porque no quiere que seamos unos pecadores eternos. O sea, imagínate que nunca murieras y te fueras haciendo viejo y viejo y viejo y un pecador y el peso del pecado en ti. O sea, ¿quién querría eso? Y Dios por eso pone un límite. Y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, por misericordia. Versículo 21, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Ahora, ¿por qué lo sacó? Porque el Edén ya no tenía caso. El Edén había sido creado para que el hombre y Dios tuvieran comunión, pero esta comunión se rompió por el pecado. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino al árbol de la vida, por misericordia.
para cuidar que el hombre no fuera más allá, para preservarlo. Pero no solo eso, cuando tú lees en la Biblia siempre, cuando hay querubines, hay la gloria de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios ya el Edén no tiene sentido, pero Dios no simplemente los echa del Edén y los abandona, sino que quiere decir que Dios se sale con ellos hasta el Edén y se pone a la puerta, no solamente no dejándoles pasar, sino que se pone a la puerta esperando que el hombre vuelva. Él puso su gloria a la entrada del huerto. ¿Y sabes qué está haciendo Dios con la humanidad? Aunque la humanidad le ha ofendido y ha pecado contra Él, y entonces es sacada del huerto para que trabaje y el hombre se va. Dios hace lo mismo que hace el padre del hijo pródigo, que simplemente se sale y se está asomando a ver a qué horas regresa. Y simplemente Dios está esperando que la humanidad vuelva a Él. Está esperando que se arrepientan. Y su plan está en marcha para hacernos volver, y es la cruz del Calvario. Piensa eso, Dios nos creó para Él. La inocencia que teníamos y pureza como humanidad la perdimos en el Edén, pero Dios ya tenía preparado el antídoto para nuestro pecado y destrucción de nuestro enemigo, el diablo. En la cruz hirió al Hijo de Dios, al Hijo de la promesa, y cuando pensaba que había ganado, Jesús resucitó y aplastó la cabeza de nuestro enemigo. El plan de Dios no fue un retroceso. El plan de Dios era traer algo más grande para el hombre que la inocencia del Edén. Se escucha esto. Más que un hombre inocente, su plan era un hombre redimido. Quiere decir que el plan de Dios es redimirte, porque sabe que eres pecado. Y está bien, estás en una edad donde vas a tomar decisiones y algunos ya no van a seguir aquí. Pero tienes que saber, o sea, que nunca se te olvide esto, que Dios va a estar esperando por ti, que regreses. Y que esto que escuchaste no va a caer en saco roto, sino que te acuerdes. O sea, cuando te des cuenta, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Tengo un Padre en que me ama. El plan de Dios es redimirte, aunque a veces eso lleva muchas lágrimas. Es glorioso un hombre perdonado y redimido y transformado. Por lo que vemos, Adán y Eva fueron salvos, porque en la fe de Adán se ve en cómo nombra a Eva, por fe, creyendo en la promesa de Dios de que de ella vendría el Salvador de la humanidad. Y vemos al mismo Dios predicando el Evangelio en la humanidad por primera vez. Vemos nuestras vestiduras de justicia, que Dios nos las tiene que dar. Vemos el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Vemos que sangre tenía que ser derramada para el perdón de pecados, para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestra culpa. Y lo que vemos es Dios mismo sacrificó a su Hijo inocente para que tú y yo hoy nos podamos revestir de Él. Ese es el Evangelio, y tienes que saber que Dios ya tenía provisión para ti desde el principio. Y si estás perdido y no sabes dónde estás, que sepas que tu Padre te está esperando a que vuelva. Tiene todo listo para ti. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque así 3 capítulos de Génesis y ya podemos ver tu plan.
y ya podemos ver tu amor, y ya podemos ver tu misericordia y el antídoto para nuestro pecado. Es mucha gracia, Señor, porque nosotros fuimos los que te ofendimos. Y tú, en vez de tratarnos como merecíamos, entonces ya tenías un plan para salvarnos. Un plan lleno de misericordia, un plan lleno de amor. Perdónanos si hemos hecho menos lo que tú has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a seguir viviendo agradecidos por lo que has hecho en nosotros. Que nunca se nos olvide que tú eres un Padre bueno, que nos ama y que nos está esperando que regresemos a Él. Gracias por tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.